Vamos a estar estudiando hoy Segunda de Pedro, capítulo 2, y vamos a hablar de los falsos maestros. Así es que quiero pedirles que tengan a bien preparar sus Biblias y si tienen a bien un cuaderno para tomar notas y de esa manera poder aprender juntos. Recuerden que el estudio de la palabra de Dios tiene como fin que seamos adoradores. ¿Y cómo ocurre eso? Estudiamos la palabra, aprendemos, aplicamos los principios a nuestra vida y de esa manera Dios es adorado cuando la gente ve nuestras buenas obras que nosotros aprendemos a través del estudio de la Biblia. Así es que por favor, tome nota de eso para que seamos adoradores. Claro que adoramos a Dios en la iglesia cantando, pero tú y yo, donde quiera que estemos, adoramos a Dios a través de nuestra vida, nuestro comportamiento. Bien, sin más familia, una vez más, sean todos bienvenidos. Pastor Gerson Hernández con ustedes, aquí en La Semilla, en Santana, California. Abran sus Biblias, por favor, en 2 de Pedro, capítulo 2. Vamos a estar hoy en 2 de Pedro, capítulo 2, leyendo los primeros 3 versículos. Y vamos a parar a la mitad del versículo 3. Aquí en estos primeros versículos del capítulo 2, Pedro, guiado por el Espíritu, nos habla de que habrá entre nosotros falsos maestros. Habrá entre nosotros falsos maestros. Por favor, leamos el texto para poder entender lo que la Biblia tiene y después vamos a orar para que Dios nos guíe a través del estudio. Dice Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente, escucha esto, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Oremos. Padre bueno, gracias por tu palabra. Quiero pedirte que nos guíes, que nos ayudes a entender lo que estos falsos maestros van a enseñar, van a buscar en nuestras vidas y que podamos responder adecuadamente, que podamos estar empapados de la verdad para que ninguno de ellos nos engañe con sus metodologías, de manera que nos alejemos de Dios. Padre bueno, gracias por tu palabra y la oportunidad de leerla juntos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pedro aquí nos está hablando, hermanos, de una realidad que no podemos evitar. En los últimos días debemos cuidarnos de los falsos maestros que van a tratar de engañarnos para apartarnos del Señor Jesús. Y el Espíritu nos advierte de ello a través de esta carta que Pedro escribió. Y debemos, por esa razón, familia, leer y buscar entender la Biblia. Ustedes y yo tenemos la palabra de Dios, la verdad. Por lo tanto, tenemos que estar enfrascados diligentemente buscando ser obreros que conocen la verdad bien, que la disciernen. ¿Para qué? Para no caer en el engaño de estos falsos maestros. Nunca vamos a enfrascarnos o estar buscando entender las falsas enseñanzas que hay en el mundo, porque son diversas, multicolores, multisabores y sería una pérdida de tiempo. Lo que debemos estar haciendo es estudiando la Biblia, que es la verdad, es la palabra de Dios, y esta verdad nos va a dar luz para poder ver cualquier falsa enseñanza que podamos encontrar en el camino. Así es que analicemos lo que el Espíritu nos dice aquí en cuestión de los falsos maestros. Y en estos 3 primeros versículos encontramos ciertas características que nos van a ayudar a ti y a mí a poder saber quién es falso y quién es verdadero. Veamos estas características. En primer lugar, yo creo que Pedro nos está mostrando las intenciones de estos falsos maestros. En el versículo 1, noten cómo él invoca a la historia. Y dice, en el versículo 1, hubo
también falsos profetas entre el pueblo. El pueblo de Israel tuvo que lidiar con este asunto también. En aquel entonces eran falsos profetas. Y tú y yo conocemos la historia de Balaam, ese profeta que por avaricia se vendió. Y en la historia sabemos que un burro le habló y tú y yo siempre hemos cuestionado, ¿quién era más burro de los dos? ¿Balaam o el burro mismo? El burro, un animal que Dios usó para confrontar a Balaam. Y sin embargo, Balaam en su insensatez, en su rebeldía, se vende y su falta de compromiso eventualmente lo lleva a perder la vida bajo la espada de Josué. En los días de Jeremías y Ezequiel, no se diga, había falsos profetas. Jeremías y Ezequiel siempre hablando la verdad, la palabra de Dios. Nabucodonosor, Babilonia viene para destruir la ciudad. Tenemos que humillarnos, someternos. Es un tiempo de disciplina de parte de Dios. Pero los falsos profetas se levantaron diciendo, no te preocupes, al cabo de 2 años esto va a terminar. No es verdad que Babilonia va a destruirnos. Y era siempre un mensaje positivo, a diferencia del mensaje negativo que Jeremías y Ezequiel estaban declarando. Y es porque, una vez más, siempre va a haber esa parte contradictoria a la verdad de la palabra de Dios. Y el objetivo de aquellos falsos profetas en aquel entonces, Balaam y los falsos profetas durante la época del pueblo de Israel, siempre el objetivo de ellos fue alejar al pueblo de Dios de la verdad. Y la misma idea del Antiguo Testamento va a ocurrir ahora en nosotros que somos parte de la iglesia del Nuevo Testamento. Vean el versículo 1. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ojo ahí, habrá entre vosotros falsos maestros. En aquel entonces falsos profetas, ahora falsos maestros. Yo tengo el privilegio de ser un maestro de la Biblia como pastor de esta iglesia. Es un gran privilegio. Pero el peligro aquí es que puedo convertirme en un falso maestro si no pongo atención. Dios nos está advirtiendo de antemano de estos falsos maestros. Y el objetivo es el mismo, apartar a la iglesia, a los creyentes, de la enseñanza de los apóstoles, de las enseñanzas de la Biblia. Y el surgimiento de esos individuos es indudable. Pablo, cuando estaba ejerciendo su ministerio aquí en la tierra, en algún punto llama a los ancianos de Éfeso. En el capítulo 20 de Hechos les empieza a hablar y decir lo que tienen que hacer, y en algún punto les dice, después de mi partida, hablando de su muerte, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, lobos rapaces. Y aquí Pedro, en lo que estamos leyendo, dice que entre nosotros, o sea, van a surgir de entre nosotros. Y ese es un problema, hermanos. ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento, saben de Dios, pero en algún punto algo pasa con ellos y nos vamos a dar cuenta más adelante, vamos a leerlo y nos vamos a dialogar un poco al respecto. La motivación al final del día es el dinero. Es el dinero. Hay gente que dentro de la iglesia se van a dar cuenta que pueden ganar dinero, hacerse ricos, vivir de la fe de los demás. Y esa avaricia los va a llevar a convertirse en falsos maestros. Y Pedro está hablando acerca de estos falsos maestros cuya intención es apartarnos de la palabra de Dios. Y es algo que necesitamos entender y no pasar por alto. No podemos vivir nuestra vida como cristianos pensando que todo siempre va a ser la verdad. Y obviamente nosotros sabemos quién es la verdad. Jesús es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Si tú quieres llegar al Padre, si tú quieres llegar al cielo, quieres tener vida eterna, tienes que ir a través de Jesús. Él es el camino y Él ha declarado la verdad para que podamos tener vida. Está hablando necesariamente que no vamos a morir físicamente, todos vamos a morir físicamente, pero hay vida después de la muerte.
¿Dónde quieres pasar la eternidad? ¿En el cielo o en el infierno? Solamente hay dos lugares, vida o muerte espiritual. Vida espiritual, muerte espiritual, cielo o infierno. Obviamente, todos queremos ir al cielo. Y estoy seguro que tú estás en el camino correcto. Hay dos caminos nada más, el camino angosto y el camino ancho. Y muchos, dice la Biblia, son los que caminan por el camino ancho. Pocos son los que van por el camino angosto. Y confío en mi Padre que tú eres uno de esos que caminan en el camino angosto y están en la verdad buscando la vida. Y aquí es cuando tenemos que entender que las intenciones de estos falsos maestros en nuestros días, y existen en nuestros días, hay iglesias cuyo pastor es falso, son maestros falsos. Y vamos a hablar de ello un poquito. Noten conmigo, aquí en el versículo 1, además de tener la intención de alejarnos de Dios, estos falsos maestros se caracterizan por un mensaje que traen. Y ese mensaje eventualmente nos va a llevar a negar a Cristo, lo cual implica una destrucción. Vean conmigo en el versículo 1, dice que ellos van a introducir encubiertamente. ¿Cómo? Encubiertamente. No es algo que van a mostrar a plena luz. Es algo, hermanos, que implica debajo de la mesa. Es algo que no esperas. Algo que no te vas a dar cuenta. Es algo cubierto, a escondidas. Hay una treta allí. Y tenemos que tener cuidado. No todo lo que brilla es oro, dicen por ahí. Y dice aquí que ellos van a introducir encubiertamente herejías. Y una herejía, hermanos, es una idea inconsistente con la verdad que Dios nos ha revelado. O sea, siempre la herejía es en contra de la verdad. Es una mentira. Y recuerden quién es el padre de la mentira, Satanás. Yo creo que Satanás está detrás de estos falsos maestros cuya intención es apartarnos, que traen un mensaje contrario a las Escrituras. Eso es una mentira. Pablo, Pedro, los primeros apóstoles tuvieron que lidiar con el problema de la herejía. Vayan por favor conmigo a Tito, capítulo 1. Quiero mostrarles en Tito, capítulo 1, lee conmigo por favor esto. Tito era un anciano de la iglesia, líder en una isla llamada Creta. Y los cretenses, los habitantes de Creta, estaban siendo evangelizados por medio de Tito. Se había establecido una iglesia allí y Tito está ahora enseñando y Pablo le escribe a Tito. Y en esa carta le habla acerca de los falsos maestros. Note conmigo versículo 10, capítulo 1. Porque hay aún muchos contumaces. Y cuando habla de contumaces, está hablando de personas rebeldes, obstinadas. No les puedes decir nada. O sea, tienen su propio mundo y no vale ninguna otra opinión, ningún consejo, nada que tú puedas decir va a cambiar su manera de pensar o de ser o hacer. Y dice que son habladores de vanidades. Cuando hablamos de vanidades, aquí el texto dice vanidades. En Tito capítulo 1. Estamos hablando de que su mensaje no tiene contenido particular bíblico. Siempre van a hablar de su propia inspiración o van a hablar en base a lo que la audiencia quiere escuchar y es algo vano, no sirve para nada. Lo único que sirve es la palabra de Dios. Es el único consejo que trae fruto a tu vida para bien. Y dice que son engañadores. Nota ahí versículo 10 al final, engañadores. O sea, es un engaño. Te quieren llevar por el camino equivocado. Y nota que menciona a los que en ese entonces estaban causando problemas. Dice, los de la circuncisión, mayormente los de la circuncisión. O sea, había ciertas personas que estaban diciéndole a los cristianos, gentiles,
Tienen que circuncidarse porque si no se circuncidan no son salvos. Qué bueno que han considerado su pecado. Qué bueno que se han arrepentido. Qué bueno que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Qué bueno que se han bautizado. Pero les falta algo. Tienen que circuncidarse. Y Pablo está hablando de estos herejes. Pregunta cristiano. Yo soy gentil. Tú es probable también eres gentil. Si no eres judío, eres gentil. Imagínate que yo de pronto vengo y te digo, tienes que circuncidarte para ser salvo. ¿Qué vas a decirme tú? ¿Es algo verdadero o falso? Es obviamente falso. No es verdad que yo tengo que circuncidarme para ser salvo. Es una herejía. Es algo inconsistente con la verdad. Y Pablo le está diciendo a Tito, ten cuidado, Tito, porque esos de la circuncisión están forzando a los creyentes gentiles a circuncidarse, diciéndoles que es Jesús más la circuncisión. Y eso es una herejía, hermanos. Yo no quiero morirme confiando en Jesús y mi circuncisión. Yo no quiero morirme confiando en Jesús y me bautizo. O Jesús y el día que yo voy a la iglesia. Jesús y mis buenas obras. No, hermanos. Mi salvación es Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él. No hay ningún nombre bajo la tierra por medio del cual podamos ser salvos. Por las obras de la ley, ningún ser humano se va a salvar, hermanos. Jesús dijo claramente, nadie viene al Padre si no es por mí. Y la circuncisión en realidad de nada sirve. Y Pablo enfáticamente le dice, observa, en el versículo 11, aquí en Tito 1, a los cuales es preciso tapar la boca. Tienes que callarlos. No tienes que dejar que hablen, porque lo que hablan es vano, no tiene fruto, no tiene sustancia, no tiene fundamento bíblico. Están hablando de su rebeldía, están buscando engañar y tienes que callarlos. Ahora, ¿cómo los vamos a callar, hermanos? Cristiano, tú, ¿cómo vas a taparle la boca a aquellos que están hablando cosas falsas, que están buscando engañar al pueblo de Dios? A través de la palabra. Tú y yo tenemos que ser diestros en el conocimiento de la palabra. La única manera como tú puedes taparles la boca. Y dice la Biblia que ellos trastornan casas enteras, enseñando, observa esto, por ganancia deshonesta. Pablo aquí en Tito 1 le está diciendo el meollo del asunto. Ganancia deshonesta, o sea, les gusta el dinerito, hermano. El dinero les gusta, le encanta ganar. Ese es el asunto. Y lamentablemente dentro de la iglesia, personas que están sirviendo el ministerio, en algún punto de sus vidas se dan cuenta que en la iglesia hay dinero. Y de repente, en una loquera carnal, empiezan a pensar, puedo hacerme rico de la fe de los demás. Vendiendo libros, vendiendo cassette, vendiendo estudios, pidiendo ofrendas, hablando en conferencias, estableciendo una iglesia para ponerme un salario elevado y crear del ministerio, de la iglesia, un negocio, una fuente de ganancias. Y dice la Biblia, ellos enseñan por ganancias deshonestas. Lo que no conviene. Versículo 12, uno de ellos, el propio profeta, dijo a los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias. Glotones, ociosos. 13, este testimonio es verdadero. Por tanto, escucha esto, le dice Pablo a Tito, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Esa es la idea, para que sean sanos en la fe. Entonces, yo veo a un falso maestro, es obstinado, rebelde, enseñando cosas vanas, engañando. Tengo que taparle la boca con la verdad de la palabra de Dios y tengo que reprenderlo duramente para que sea sano en la fe. Lo que estamos buscando es mantener nuestra sanidad en lo que creemos. Tú tienes que cuidar qué es lo que estoy haciendo, diciendo. Soy un maestro de la palabra de Dios por el llamado que Dios me hizo como pastor. Pero tú
tu trabajo es asegurarte de lo que estamos hablando está escrito en la palabra de Dios. Y si de pronto en algún momento tú observas que yo, movido por el dinero, por ganancias deshonestas, empiezo a cambiar el curso de mi manera de presentar la palabra de Dios, y esto es yendo a través de la Biblia, mostrándote en el texto lo que Dios está diciendo. Si empiezo a apartarme de eso, tú tienes que taparme la boca, enseñarme con la Biblia que estoy equivocado, que estoy enseñando cosas falsas, y tienes que reprenderme. Y el punto es, tu deseo, como dice aquí Pablo, que sea sano yo en la fe. Y lo mismo voy a hacer contigo, si de pronto empiezas a enseñar cosas falsas. Pablo le dice a Tito en el 14, no atiendas a fábulas judaicas, ni a mandamiento de hombres, porque todo eso, las historias del pueblo judío, las fábulas o mandamientos humanos, lo único que van a hacer es apartarte de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. En otras palabras, su manera de pensar les hace creer que conocen a Dios, pero sus acciones muestran lo contrario. Entonces, aquí hemos visto que estos hombres, hablando vanidades, engañando, por dinero. ¿Qué es lo que tiene que hacer Tito? Taparles la boca, reprenderlos duramente para que sean cuerdos en la fe. Y estas herejías, hermanos, son destructoras. Van a destruir. Causan contiendas, causan discusiones. Y Pablo, observen ahí en sus Biblias, vayan a Tito capítulo 3, versículo 9 al 11. Tito 3, versículo 9 al 11. Dice, pero evita las cuestiones necias. Eso que tengo que hacer, además de taparles la boca y de reprenderlos, debo evitar las cuestiones necias, o sea, los debates. Tengo que evitar las genealogías, el estar pensando de dónde venimos. Debo evitar las contiendas y las discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho, dice Pablo en el versículo 9, 10, al hombre que causa divisiones, esto es, causa herejías, diga herejías, después de una y otra vez, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Tito 3, del 9 al 11. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Tito, mira, tápales la boca, repréndelos, pero evita participar en todo lo que ellos están haciendo con sus debates, con sus genealogías, con sus discusiones, particularmente en cuanto a la ley. Y si mantienen su postura de ser herejes, después de la segunda amonestación, cántale las golondrinas, diles adiós, goodbye. ¿Por qué? Porque se han pervertido y están pecando contra Dios. Ahora, lo interesante aquí, hermanos, es de que está hablando acerca de discusiones sobre la ley. Y al principio, Pablo menciona la circuncisión. Solo quiero darles una perspectiva de cómo el problema de ellos en aquel entonces, circuncisión, ahora también para nosotros, es un problema. Y voy a hablar del bautismo, bautizo de niños, en comparación a lo que ellos querían hacer con la circuncisión. Una vez más, los judíos les hacían pensar que tienen que circuncidarse para ser salvos. En nuestros días, a veces escuchas la idea de que si tú no eres bautizado o no te has bautizado, no eres salvo. En una ocasión, una familia me llama, su hijo pequeño está en el hospital y está a punto de morir, y lo que ellos querían, ahora yo no era una familia cristiana, solamente simpatizantes, y querían ver si yo podía bautizar al niño. Obviamente vienen de una formación católica, y dentro de la iglesia católica se cree que si tú no te bautizas de niño, te puedes perder. Y ellos, en su deseo de que su hijo se salve, no solo físicamente, sino espiritualmente, están buscando que el niño sea bautizado. Pero la pregunta es, ¿nosotros como cristianos debemos creer en Jesús más ser bautizados para salvación? Una vez más, es innecesario
que nosotros busquemos ser salvos a través de cualquier obra, más el creer en Jesús. Simplemente es creer en Jesús. Jesús es nuestra suficiencia. Nadie viene al Padre sin Jesús. Y la circuncisión para el pueblo de Israel, pensemos por un momento sobre eso. El padre de la fe, como la Biblia lo describe, Abraham, recibe el mandato de Dios: circuncídense. Pero la circuncisión, hermanos, no era una señal para el niño. El niño nada tenía que ver con ese asunto, aunque el niño era quien era circuncidado. Dios, en realidad, lo que estaba buscando es que la circuncisión de los hijos fuese una señal para el padre. Yo como padre, vamos a suponer, si yo fuese judío de aquel entonces, he escuchado que el Mesías, Cristo Jesús, viene para salvar. Y esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham, que iba a venir un Mesías. Y todo aquel que creyera en esa promesa tenía que circuncidar a sus hijos. Entonces yo como padre judío llego a un punto de creer en el Mesías, aceptar la promesa de Dios que se le dio a Abraham y que él ha compartido, de que alguien en el futuro va a morir por mis pecados. Y yo he puesto mi fe en ese asunto porque Dios lo ha declarado, y lo que tenía que hacer es circuncidar a mis hijos varones como señal de que yo creía en el pacto. En realidad la circuncisión del niño no era para beneficio del hijo, sino para beneficio del padre. El padre, a través de esa circuncisión, estaba mostrando que tenía fe en el Mesías. De igual manera, cuando un niño se bautiza, la idea es de que ese niño, siendo bautizado, ahora es salvo. Pero la verdad de las cosas es de que el bautizo no salva a nadie, hermanos. El bautismo de bebés no es bíblico. Una persona tiene que creer en Cristo para ser salvo. Tiene que arrepentirse de sus pecados. Tiene que reconocer que Jesús es lo único que él necesita para que todos sus pecados sean perdonados. La sangre de Cristo perdona de todo pecado. No hay ningún otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. De hecho, Juan el apóstol dice: todo esto ha sido escrito para que creyendo tengáis vida en su nombre. No necesitamos estar bautizados para ser salvos. Jesús nos salva, no el bautismo. Pero, sin embargo, aquí la pregunta es: ¿tengo que bautizarme? Claro, es un acto de obediencia. Jesús dijo: vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. Vayan y hagan discípulos por todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo creo en Jesús. Gracias a que he reconocido mi pecado, gracias a que sé por lo que la palabra me dice de cuál va a ser el resultado de mi pecado, es la muerte. Y tengo que escoger, tengo que tomar una decisión. ¿Le entrego mi vida a Dios, mi voluntad, para que Él haga su voluntad en mí o no? Y después que he decidido aceptarlo como mi Señor y Salvador y le he dado mi vida para que Él viva su vida en mí, ahora viene la parte que Jesús dijo: bautícenlos en el nombre del Padre. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Obedecer el mandato, y voy a ir a bautizarme como una señal de que he creído, para que todo el mundo vea que en verdad he aceptado la realidad de quién es el Mesías y lo que Él ha hecho por mí. Sin embargo, hermanos, al final del día, mi salvación no está fundamentada en el bautismo en agua. Hubo un hombre que murió junto a Jesús, nunca se bautizó, hermanos. Sin embargo, está en el paraíso. Jesús se lo dijo: hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y yo creo que está en el paraíso. Dios no hace excepción de personas. Por lo tanto, uno u otro, bautizado o no bautizado, si ha puesto su fe en Cristo Jesús, van a ser salvos. Ahora, en el caso del hombre que está en la cruz, estaba clavado. Esa razón es extremadamente suficiente para entender el por qué no se bautizó. Pero nosotros no tenemos ninguna excusa, no hay ninguna excusa válida que tú puedas presentarme para decirme: no me voy a bautizar. Entonces,
Espero en Dios que todos ustedes ya se hayan bautizado después de creer en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pablo le dice, Tito, mira, va a haber un grave problema con esto de la circuncisión porque van a querer enfocar la fe de los creyentes en las obras. Son herejía, son es de Dios. Tienes que tener mucho cuidado. Hermanos, nosotros hemos sido rescatados por nuestro Señor Cristo Jesús. Quiero solamente compartirles acerca de una iglesia en nuestros días que si tú entras a esta iglesia vas a encontrarte con que cantan cantos que nosotros cantamos, hacen servicios como el que nosotros hacemos, leen la Biblia. Pero sin embargo, hermanos, detrás de las escenas hay ciertas enseñanzas que en mi opinión son herejías. La iglesia adventista, ustedes la conocen, la iglesia del séptimo día. En mi opinión, hermanos, esa iglesia está en un grave problema cuando hablamos de falsas doctrinas, falsos maestros. Ellos tienen su servicio los sábados, guardan el día de reposo, de acuerdo al Antiguo Testamento. Nosotros tenemos nuestro servicio los domingos y la razón que tenemos es porque el primer día de la semana, domingo, Jesús resucitó. Y nosotros somos cristianos del Nuevo Testamento. No somos el pueblo judío y hemos adoptado el domingo. Pero la pregunta es, ¿qué día es el día del Señor? ¿El sábado o el domingo? Ambas ideas pueden respaldarse por versículos bíblicos. Y sin embargo, Pablo dijo que nadie te juzgue en días. Para nosotros, en verdad, el día no importa. Si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todos los días son iguales. Y en mi opinión, bíblicamente, si tú adoras a Dios X día, estás bajo la voluntad de Dios, no importa. Y no puedo juzgarte si vas domingo o sábado. Y sin embargo, el problema aquí, hermanos, con esta iglesia adventista, es de que ellos dicen en sus escritos, fuera de la Biblia, ellas tienen una profeta llamada Elena G. de White. Y en sus escritos ella dijo que nosotros los que estamos adorando o teniendo servicio los domingos, como entre comillas cristianos, de su perspectiva de ella, en realidad tenemos la marca de la bestia, porque el domingo es la marca de la bestia. Es lo que ella dice. Y sin embargo ellos son salvos porque están guardando el día de reposo. Tú y yo no estamos, entre comillas, guardando el reposo, yendo el sábado a la iglesia, por lo tanto estamos fuera del orden divino y estamos condenados. Especialmente si vas al domingo porque tienes la marca. Hermanos, para mí eso es una herejía. Y ellos están confiando no solo en Jesús para su salvación, sino en todas las reglas que se han autoimpuesto. Tienen reglas de salud y tienen reglas de cumplir ciertas cosas de la ley. Y tenemos que estar vigilando estas cosas, hermano, porque no es verdad que tú eres salvo más el día de reposo y Cristo Jesús. O sea, ellos dicen que tienes que aceptar a Cristo, pero tienes que ir el día sábado a la iglesia. Y eso para mí es una herejía, hermanos. Es solo Cristo quien nos salva. Y tenemos que estar vigilando estas cosas, tapándole la boca con la verdad y reprendiéndolos. ¿Para qué? Para que desechen toda herejía, hermanos. Para que escapen del lazo del diablo. Ahora, observa conmigo, aquí en 2 de Pedro, en el versículo 1 que estamos analizando. Estos falsos maestros van a introducir herejías, como las que te acabo de decir, y aún otras más. Por cierto, ¿conocen la iglesia Pare de Sufrir? Es una iglesia que tiene un montón de herejías, hermanos. Es a través de señales y prodigios que ellos están promoviendo. Te venden la rosa de Sarón, el agua bendita, el cinturón de justicia, la sal de no sé qué, la astilla de la cruz. Y todo eso, hermanos, la intención de todo eso, hermano, es de que tú quites
tu fe en Cristo y pongas tu fe en todos esos artículos para recibir una bendición de parte de Dios, y obviamente la motivación detrás de ellos es el dinero. Siempre tiene que ver con el dinero. Te cuesta todo eso. Es una ofrenda que tienes que sembrar. Y el problema aquí, hermanos, es de que, como dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1, al final dice, y aún negarán al Señor que los rescató. Esa es la parte más interesante de esto. Estas herejías, falsas enseñanzas opuestas a la Biblia, tienen la intención de que tú y yo neguemos que Cristo es el único que salva. ¿Saben que Cristo nos compró? Él es el que tiene completa autoridad sobre nosotros. Jesús, al morir, pagó por todos nuestros pecados. Recuerden lo que leímos en 1 de Pedro, capítulo 1. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. 1 de Pedro 1, 18 a 19. La sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, nuestra salvación es gracias a Cristo, lo que Él hizo en la cruz. Punto, suficiente, consumado es. Solo Cristo y nada más. El día que tú vayas a la iglesia es irrelevante. Lo que tú hagas en base a lo que lees en la Biblia, que podemos llamar buenas obras, es irrelevante en cuestión de tu salvación. Es solamente un producto de una vida que ha sido transformada por el Evangelio de Cristo Jesús. El día que vamos a la iglesia, sea sábado o domingo, es irrelevante. Es un acto de obediencia que nosotros hacemos, de no dejarnos de congregar para adorar, para aprender nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Y el problema, hermanos, es de que estos falsos maestros, cuya intención es desviarnos de Dios a través de el mensaje hereje y el llevarnos a negar a Cristo, lo único que atrae es destrucción. Ellos están produciendo su propia destrucción, dice el versículo 1, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dios lo va a juzgar, hermanos, y vamos a hablar de esto más adelante un poquito más detallado. Dios los va a juzgar, viene destrucción repentina. Cuando menos se lo esperen, ¡pum! Ahora, hablemos de su alcance. Vean el versículo 2. ¿Qué tanto van a lograr? Dice aquí, y muchos, ¿cuántos? Muchos seguirán sus disoluciones. Por lo tanto, debemos tener cuidado porque el engaño, hermanos, es de grandes proporciones. No estamos hablando de 2, 3 cristianos que se han apartado. Es una multitud que va a seguir las falsas enseñanzas de estos hombres que no van a seguir el Evangelio de Jesús. Ten cuidado, hermano, porque a veces yo veo en la televisión especialmente, veo a falsos maestros. Estoy escuchando lo que están diciendo y digo, no, eso no es bíblico. Eso no es de Dios, es una opinión, es un pensamiento humano, es filosofía humana. Dios no tiene nada que ver con lo que tú estás diciendo. Y cuando me doy cuenta, la audiencia, hermanos, no son 10 o 4 personas. Son miles de personas, cientos de personas. Y dices, ¿cómo es posible? Bueno, es posible, hermanos, porque lo que está pasando, escucha aquí, dice que muchos seguirán sus disoluciones. La palabra disolución, hermano, está hablando de inmoralidad. O sea que estas falsas enseñanzas, herejías que ellos introducen para negar a Cristo, vienen realmente con ese tono de inmoralidad. O sea, no hay ninguna restricción en lo que pueden o no pueden hacer. Y todas estas personas que están escuchando a falsos maestros tienen un estándar muy bajo de lo que un cristiano debe hacer en su actitud, en su comportamiento y en todo lo que respecta a su vida aquí en la tierra. Imagínate, un falso maestro nunca va a hablarte de pecado, nunca te va a hablar del infierno, nunca te va a hablar acerca del juicio de Dios.
Él te quiere engañar. Y siempre lo que va a hacer es hablarte positivamente. Dios te quiere bendecir, Dios te quiere prosperar. Dios quiere engrandecerte. Dios te ha creado para que tengas éxito, para que todo tu potencial te lleve a lograr todo lo que tú anhelas en la vida, de manera que seas feliz y altamente bendecido y tengas dinero para poder hacer todo lo que tú quieres, vivir una vida a todo placer. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos, cuando tú estás enfocado en un mensaje de ese tipo y nunca se habla de pecado, nunca se habla de infierno, de juicio, etcétera, como la Biblia nos dice? Eventualmente te encuentras practicando el pecado, te sientes cómodo viviendo una vida carnal, porque por este lado lo único que escuchas es lo grande que tú eres. Hermano, hermana, tú y yo somos pecadores y somos personas entregadas a Dios, sí, pero últimamente, hermanos, hay pecado en nosotros. No somos personas que por sí mismas pueden tener restricciones morales sin Dios. Cuando no tienes a Dios, hermano, hermana, somos unas personas inmorales, viviendo conforme se nos da la gana, no poniendo atención ni teniendo conciencia del bien y del mal. Por eso necesitamos a Dios en nuestras vidas. Por esta razón, aquí en la iglesia, La Semilla, nosotros tratamos de ir a través de la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, línea por línea, de manera que podamos entender todo el consejo de Dios. Y el consejo de Dios viene con cosas positivas, cosas que te van a animar, cosas que te van a levantar, cosas que te van a llevar a buscar ser el hombre o mujer de Dios que Él quiere. Dios te va a prometer prosperidad física, espiritual, en algunos pasajes de la Biblia, de acuerdo a la voluntad de Dios en lo que Él quiere bendecirte y prosperarte. Pero, por otro lado, también en la Biblia vas a encontrar el hecho de que Dios aborrece el pecado, el hecho de que Dios va a juzgar el pecado, va a mandar personas al infierno por su rebeldía contra Él, y Dios está buscando el arrepentimiento, está buscando la humillación, está buscando que tú y yo entendamos la magnitud del problema del pecado, de manera que podamos vivir una vida santa y piadosa delante de Él, y Él nos va a mostrar la realidad de que Él aborrece el pecado, hermanos. Y la intención es de que tú y yo siempre estemos analizándonos, autoexaminándonos, de manera que erradiquemos la práctica del pecado. No el pecado porque el pecado está en nosotros, sino la práctica del pecado, para que podamos vivir una vida santa y piadosa delante de Él. Y Dios te va a capacitar, de acuerdo a lo que hemos leído en Pedro, con poder para que vivas una vida de tal manera. Y sin embargo, estos falsos maestros nunca van a hablarte de estas cosas negativas, y todo lo positivo que tú quieres oír, vas a oír, pero eso va a bajar tu estándar moral, de manera que eventualmente te vas a encontrar practicando el pecado. Razón por la cual muchos siguen a estos falsos maestros, porque quieren vivir una vida practicando el pecado y al mismo tiempo quieren que alguien les diga que están bien y que nada va a pasar. ¿Qué es lo único que pasa con esto, hermanos? Ven el versículo 2. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y es lo que va a ocurrir. Muchas personas incrédulas, que no conocen a Dios, que no aman a Dios, que no han entregado su vida a Dios, que son paganas seculares, van a ver a estos falsos maestros haciendo negocio de la gente, buscando ganar dinero deshonestamente, y van a observar a sus seguidores viviendo vidas inmorales, vidas que están completamente entregadas a la práctica del pecado, y en sus labios dicen conocer a Dios, profesan creer en Dios. ¿Y qué es lo que los incrédulos van a hacer al ver a estos falsos explotando a los creyentes y a estos creyentes viviendo de una manera inmoral? Lo único que van a hacer es blasfemar contra el camino de la verdad. El camino de la verdad, hermanos, es de acuerdo a la palabra de Dios, es de acuerdo a lo que Jesús es. Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Y es el ejemplo máximo que tenemos de cómo debemos vivir nuestra vida en la tierra. Si vivimos nuestra vida conforme a Jesús, los incrédulos lo único que van a hacer es dar gloria a Dios. Pero como están viendo a esos falsos maestros y a todos sus seguidores, ¿qué es lo que hacen? Imagínate una persona incrédula, pagana, que ha tenido una experiencia en par de sufrir. Fue buscando ayuda espiritual y lo único que hicieron es sacarle el dinero. O van a otras iglesias que solo están hablando de cosas positivas, pero al final del día
se trata de vender esto, vender aquello y están realmente explotando económicamente a esos seguidores. Ese incrédulo, al ver esas experiencias, va a salir herido, va a salir lastimado. Y lo único que en su mente hay es hablar mal de los cristianos. Son unos hipócritas, son unos ladrones, etc. Y después esa persona, un conocido tuyo, lo traes a la iglesia La Semilla. O alguna otra iglesia cristiana que está enfrascada en enseñar la verdad de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a dejar su cartera en el carro. No quiere ser robado una vez más. Y va a entrar con esa inquietud, con esa inseguridad, pensando que todos somos iguales. Y va a estar sentado allí y lo único que va a estar haciendo es criticando, juzgando, blasfemando contra el camino de la verdad por las malas experiencias que ha tenido con falsos maestros y sus seguidores. Es lo único que pasa, hermano. Por eso tú y yo como cristianos tenemos que vivir una vida santa y piadosa. ¿Para qué? Para que el camino de la verdad sea glorificado, no blasfemado. Que Dios nos ayude, hermanos. Ahora, vean conmigo el versículo 3. Solamente vamos a considerar la primera parte. La segunda parte del versículo 3 lo vamos a considerar en la segunda parte con los demás versículos. Escucha aquí la metodología de estos falsos maestros, el método que usan. Por avaricia harán mercadería de vosotros. En primer lugar, ese es el método. Por avaricia harán mercadería de vosotros. Los falsos maestros, hermanos, de una vez les digo, están buscando dinero. Son ávaros. Por avaricia, a través de la avaricia. Y lamentablemente, esa avaricia que ellos tienen de ganar, de hacerse ricos, de alguna manera también la van a transmitir a sus seguidores, pero de otra manera. Los van a bombardear a ellos diciéndoles el deseo que tú tienes de tener esto y aquello, se va a cumplir si tan solo le demandas a Dios lo que tú quieres. Dile a Dios lo que tú deseas. Demándaselo. Ten fe en ello. Créelo con todo tu corazón y Él lo va a hacer. Él lo tiene que hacer. Y esa avaricia que ellos tienen por ganar dinero deshonestamente, van a tratar también de transmitírtela. Hacerte una persona avara que desea tener cosas, materiales, posesiones, más de lo que ya tienes. Y lo hacen a través de la ilusión de que Dios está a tu disposición, de que Dios tiene que prosperarte físicamente, moralmente, emocionalmente y materialmente. ¿Y qué es lo que va a pasar? Eventualmente el amor al dinero que ellos tienen los va a extraviar de la fe. Y ellos plantándote avaricia, queriendo ser próspero en todo, eventualmente también te va a destruir. Tenemos que tener cuidado, hermanos, con esa avaricia que esos hombres tienen. Tenemos que cuidarnos de no dejarnos llevar por el deseo de tener bienes materiales, porque nos puede consumir hasta el punto de perdernos. Recuerden que Pablo le dijo a los colosenses, tienen que hacer morir la avaricia, porque la avaricia es idolatría. Pero lo interesante de esto, hermano, es de que estos falsos maestros, dice aquí, que por su avaricia van a hacer de ti un negocio, mercadería. Te van a explotar, te van a sacar el dinero. Y eventualmente tú vas a caer en el juego también de la avaricia. Y que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude, porque en realidad para estos falsos maestros, la iglesia, el cristianismo, la fe es un negocio. Que Dios nos ayude, hermanos. Ojalá que nunca tengamos que enfrentar personalmente a un falso maestro. O que nos convirtamos en un falso maestro. Que Dios nos ayude, hermanos, porque van a ser juzgados eventualmente de una manera muy brutal de parte de Dios. Por último, quiero que noten ahí en el versículo 3 al final de la primera frase. Lo van a hacer con palabras fingidas. Usan palabras fingidas. Número 1 en su mente es hacer negocio de ti. Explotarte.
pero siempre va a ser con palabras fingidas. Cuando hablamos de palabras fingidas, hermanos, estamos hablando de palabras que son fabricadas. Ellos trabajan de esta manera. Saben que es un negocio, van a obtener dinero. Lo que están buscando es leer la audiencia. Están buscando entender qué es lo que ellos quieren escuchar. De manera que ellos puedan crear un mensaje que puede ser torcido. Para que cuando tú estás sentado allí, estás escuchando exactamente lo que tú quieres escuchar, que va a causar que tú respondas, entre comillas, por fe, a lo que estás buscando, y vas a participar del sembrar, del dar ofrenda, de poner tu ofrenda en el altar para que en proporción seas bendecido por Dios. Y es algo que para ellos es una habilidad. Y van a conformarse. La Biblia dice que te van a hacer cosquillas en el oído. ¿Y quién no quiere escuchar cosas bonitas, hermanos? Todos nosotros. Nadie de nosotros está buscando escuchar a alguien decir, eres un pecador, eres un miserable hombre o mujer que está en necesidad de Dios. Y sin Dios te vas a perder, vas a terminar en el infierno. Nadie quiere escuchar cosas así, hermanos. Todos queremos escuchar cosas lindas e interesantes de nosotros mismos. Y los falsos maestros lo saben. Y estudian tu persona, estudian tu actitud, tus perspectivas, tus emociones, de manera que ellos puedan lanzar las palabras fingidas. Es un acto. Están actuando. De manera que ellos puedan conmoverte, puedan ganarte, pueden hacerte pensar que ellos son los héroes de la escena y están ahí para rescatarte, para ayudarte, siempre y cuando tú siembres, ofrendes, respondas con tu dinero, con tus bienes materiales para recibir a cambio un bien espiritual. La metodología, hermanos, es un negocio que conlleva palabras fingidas. Tengamos cuidado, hermanos. Esa es la primera parte de lo que Pedro está explicando aquí acerca de los falsos maestros. Las características de ellos, hermanos. Su intención es apartarnos de Dios. Ellos tienen un mensaje hereje, en contra de la palabra, que eventualmente nos va a llevar a negar a Cristo. Es un mensaje que produce destrucción. Y tenemos que entender, hermanos, que el alcance de los falsos maestros no es algo corto, es extenso, hay muchos falsos maestros. Y recuerda, es un negocio, no caigas en ello. No veas la televisión cristiana pensando que todos los pastores que están ahí son hombres de Dios, son mujeres de Dios. No, hermanos, muchos de ellos están cuidando su negocio, están trabajando de manera que puedan explotarte. En una ocasión entré a la casa de mi suegra y estaba viendo la televisión y la persona que estaba en la televisión era un falso. Y de pronto me comparte que hasta una ofrenda le había mandado. Dije, gloria a Dios. Una ofrenda, ¿eh? Falso maestro. Y lamentablemente, a veces también la gente de la tercera edad, los adultos, son las víctimas más fáciles para ellos. Ten cuidado, hermano, no dejes que los falsos maestros te engañen. No caigas en la avaricia de ellos. Espera en Dios y sigue confiando que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nada más. Es Jesús solamente, nada más. En Él confiamos, hermanos. Y lo más importante, lee tu Biblia. ¿Podremos leer la Biblia 1 hora, hermanos? Mira, créeme, 1 hora diaria. Lee la Biblia, 1 hora diaria. Esa hora te va a llevar muy lejos. Vas a aprender, vas a entender la verdad, de manera que cuando llegue la mentira, inmediatamente vas a poder detectarla. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios nos ayude a mantenernos en la verdad. Padre bueno.